Ella vendió hasta el último objeto que poseía, reunió cada moneda que le quedaba de su vida anterior y adquirió una hacienda que jamás había visto. Cuando finalmente llegó al lugar, se encontró con una realidad muy distinta a la que había imaginado. No era simplemente una propiedad descuidada, era un pedazo de tierra detenido en el tiempo, olvidado por 15 años, donde la maleza había devorado cada rincón y la casa principal se desmoronaba. Pero no tenía a dónde regresar. Aquel sitio era todo lo que le quedaba. Y fue allí, en ese abandono total, donde descubrió una fortaleza inesperada: la capacidad de transformar ruinas en un nuevo comienzo. Antes de continuar, nos encantaría saber desde dónde nos acompañas. Escribe tu ciudad y estado en los comentarios. Nos llena de alegría saber que nuestras historias llegan a tantos lugares. Y si esta historia te está tocando el corazón, por favor, déjanos un me gusta. Y lo más importante, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Agradecemos de todo corazón a nuestra creciente comunidad, a cada uno de ustedes que comenta y se involucra. Su cariño y apoyo nos hacen inmensamente felices y nos impulsan a seguir compartiendo estas narrativas. A finales del siglo XIX, en las zonas rurales de México, relatos como este eran bastante comunes. María tenía 30 años cuando descendió de la carreta que la había traído hasta la hacienda. El sol del mediodía caía sin piedad y el polvo del camino se adhería a su piel sudorosa. Sostuvo su maleta de cuero gastado con una mano y observó a su alrededor, intentando encontrar algo que coincidiera con la descripción del notario. Pero no había nada más que maleza alta, un silencio abrumador y el contorno apenas visible de una construcción oculta tras enredaderas y arbustos secos. El carretero la miró con una lástima apenas disimulada, preguntándole si estaba segura de querer quedarse allí sola. María solo asintió y le pagó lo acordado. Vio cómo la carreta se alejaba, levantando nubes de tierra rojiza hasta desaparecer por completo en la curva del camino. Entonces, el silencio la envolvió como algo denso, tangible, casi asfixiante. María caminó lentamente hacia el portón caído. Las tablas de madera podrida yacían en el suelo, cubiertas de hierba seca y hormigas que trazaban caminos apresurados. Pisó con cuidado, sintiendo el peso de la maleta tirando de su hombro, y siguió por lo que alguna vez debió ser un sendero de entrada. Piedras irregulares aparecían aquí y allá, bajo la maleza, indicios de que alguien se había preocupado lo suficiente como para embellecer el lugar. Pero eso había sido hace mucho tiempo. Ahora solo quedaba el abandono. La vegetación crecía sin control, engulléndolo todo. Arbustos espinosos se aferraban a la falda de María mientras avanzaba, rasgando la tela ya desgastada por los viajes. Las cigarras cantaban en un sonido estridente y monótono que parecía venir de todas partes a la vez, y el calor subía del suelo en ondas que distorsionaban el aire. María sintió la garganta seca, pero no había agua a la vista, ni pozo ni arroyo, nada más que tierra agrietada y vegetación marchita. La casa principal apareció poco a poco, revelándose por partes a medida que María se acercaba. Era una construcción sencilla de adobe y madera, con un tejado de tejas coloniales que había perdido la mitad de su cobertura. Las ventanas eran huecos oscuros, sin cristales ni postigos, y las enredaderas trepaban por las paredes exteriores, como venas verdes, intentando estrangular la estructura. La puerta principal estaba cerrada, pero colgaba torcida de una bisagra que ya no parecía capaz de soportar el peso. María se detuvo frente a la entrada y dejó caer la maleta al suelo. Por primera vez, desde que había tomado la decisión de comprar aquello, sintió algo parecido al miedo. No era miedo a fantasmas o supersticiones. Era miedo a haber cometido el mayor error de su vida, miedo a haber apostado todo lo que tenía en un lugar que quizás no pudiera ser salvado.
Recordó la última conversación con el notario 3 semanas atrás en un pueblo lejano. El hombre había sido honesto. Al menos eso. María lo reconocía. Le había dicho que la propiedad estaba abandonada hacía 15 años, que el antiguo dueño se había marchado sin regresar jamás, que el lugar había sido vendido en subasta porque nadie pagaba los impuestos. También le había dicho que la tierra era buena, que había un pozo y que la casa, aunque necesitaba reparaciones, tenía una estructura sólida. María no había preguntado mucho más. No preguntó por qué estaba tan barata, por qué nadie más la había comprado, por qué un hombre abandonaría una propiedad entera sin mirar atrás. Ella solo tenía lo suficiente para pagar el valor de la subasta y nada más. No le quedaban opciones. Su esposo, el comerciante que la había llevado por caminos interminables durante 7 años, había fallecido hacía 4 meses. El accidente había ocurrido rápido, sin aviso. Un caballo asustado, una caída, la cabeza golpeando una piedra. Murió antes de que alguien pudiera hacer algo. María había vendido la carreta, los arreos, todo lo que habían acumulado en su vida nómada. Había reunido 300 pesos. La hacienda había costado 280. Los 20 restantes habían pagado el viaje hasta allí y una pequeña bolsa de provisiones, además de 2 lámparas de aceite y un poco de combustible, previendo las noches en soledad. María empujó la puerta con cuidado. La madera gimió en un sonido agudo que resonó dentro de la casa vacía. Tuvo que hacer fuerza porque la base de la puerta se arrastraba por el suelo desnivelado, pero finalmente logró abrir lo suficiente para entrar. El olor que la recibió era a moho, tierra, madera podrida y años de vacío. La luz del sol entraba por los agujeros del techo y por las ventanas sin cristales, creando manchas doradas en el suelo, cubierto de hojas secas, ramas y excrementos de animales que debían usar el lugar como refugio. María caminó lentamente, probando cada tabla del piso antes de apoyar todo su peso. Algunas cedían con crujidos preocupantes, otras estaban sueltas o rotas. La sala principal era amplia, con paredes de adobe que aún parecían firmes, a pesar de las manchas de humedad que dibujaban formas abstractas. Había restos de muebles destruidos por el tiempo y el abandono. Una mesa volcada de lado con solo 2 patas, sillas sin asiento, trozos de cerámica esparcidos. Exploró las otras habitaciones una por una. La cocina aún tenía un fogón de barro adosado a la pared, cubierto de telarañas y termitas que habían hecho nidos en las grietas. 2 pequeños dormitorios no tenían nada más que paredes vacías y ventanas rotas. Un tercer dormitorio más grande al fondo de la casa guardaba una sorpresa. En la pared, junto a la ventana, había marcas hechas con carbón, líneas horizontales a diferentes alturas y junto a cada una fechas. La primera era de 15 años atrás, muy baja, a la altura de la rodilla de María. La última era de 16 años antes, casi a la altura de su hombro. Entre una y otra, 10 marcas que registraban crecimiento. Una niña había crecido en esa casa. Alguien había medido su altura año tras año, marcando en la pared como si fuera importante, como si el paso del tiempo fuera algo para celebrar. María pasó los dedos por las marcas antiguas y sintió algo oprimirle el pecho. ¿Quién había sido esa niña? ¿Por qué se habían ido? ¿Qué había sucedido en ese lugar para que la gente lo abandonara todo? María regresó a la sala principal y se sentó en el suelo, apoyada en la pared que parecía más sólida. El agotamiento del viaje la invadió de golpe. Habían pasado más de 12 horas desde que salió del último pueblo y no había dormido bien en días. El cuerpo le dolía, la cabeza le pesaba, y por primera vez permitió que la realidad la golpeara por completo. Estaba sola en un lugar abandonado, sin vecinos a la vista, sin ayuda, sin herramientas, sin conocimiento de cómo hacer que aquello funcionara. No sabía sembrar, no sabía construir, no sabía reparar. Había pasado su vida en el camino, durmiendo en diferentes posadas cada semana.
nunca quedándose el tiempo suficiente en ningún lugar para aprender algo más allá de cómo organizar una caravana y seguir adelante. Y ahora estaba allí, inmóvil por primera vez en su vida adulta, en una propiedad que parecía más una tumba que un hogar. El sol comenzó a descender y la temperatura bajó un poco, trayendo un viento seco que entraba por las ventanas abiertas y levantaba polvo del suelo. María se levantó con esfuerzo y fue a buscar la maleta que había dejado en la entrada. Dentro había 3 mudas de ropa, un peine, jabón, la escritura de la hacienda, el puñado de monedas que aún le quedaba y las 2 lámparas de aceite con su combustible. Su vida entera cabía en una maleta pequeña y desgastada. Tomó una de las prendas más gruesas e improvisó una especie de colchón en el rincón más limpio de la sala. No valía la pena intentar dormir en cualquiera de los dormitorios. El suelo estaba peor, y las ventanas sin protección dejaban entrar cualquier cosa. Allí, al menos, podía apoyarse en la pared y ver la puerta de entrada. La noche llegó rápido, como siempre sucedía en el campo. En un momento, aún había luz anaranjada del atardecer. Al siguiente, todo estaba oscuro y frío. María encendió una de sus lámparas de aceite, y la pequeña llama danzó, proyectando sombras alargadas y reconfortantes en la habitación. Sonidos nocturnos llenaron la casa, grillos cantando, el viento arrastrando hojas secas por el suelo, crujidos de madera que se ajustaba con el cambio de temperatura, y más lejos, el aullido de algún animal que no supo identificar. María cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Pensó en su esposo, en los caminos que recorrieron juntos, en las noches durmiendo al relente cuando no encontraban una posada. Recordó lo último que él le había dicho antes de montar a caballo esa mañana, que cuando juntaran suficiente dinero, comprarían un pedazo de tierra y dejarían de andar, que tendrían un lugar fijo, sembrarían algo, echarían raíces. Él murió sin ver eso suceder, pero ella estaba aquí ahora, en este lugar imposible, intentando hacer realidad el sueño sola. Solo que no sabía si sería capaz. María se durmió con el sonido del viento y la tenue luz de la lámpara, y despertó con el sol, entrando violentamente por la ventana sin cristal. El cuerpo le dolía por haber dormido en el suelo, la boca seca como lija, y el hambre le apretaba el estómago. Se levantó lentamente, sacudió el polvo de su ropa y miró a su alrededor con la luz del día, que revelaba cada detalle del abandono. Tenía trabajo esperándola. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que empezar, o se rendía ahora y regresaba al pueblo, admitiendo que había desperdiciado todo en tierra muerta, o lo intentaba, aunque fuera solo para descubrir hasta dónde podía llegar antes de derrumbarse. María eligió intentar. Lo primero que necesitaba hacer era encontrar agua. Recordó que el notario había mencionado un pozo, pero no había dicho dónde estaba. María salió de la casa y caminó por el terreno, apartando la maleza con las manos y buscando cualquier señal de construcción antigua. El sol ya quemaba fuerte, a pesar de ser temprano, y el sudor comenzó a correr por su espalda mientras se abría paso entre arbustos secos y hierba alta que le llegaba a la cintura. Había espinas que le rasgaban la piel de los brazos, hormigas que le subían por las piernas y el calor que convertía cada movimiento en un esfuerzo doble. Después de casi media hora de búsqueda, encontró lo que buscaba. Al fondo del patio, parcialmente escondido bajo tablas podridas y cubierto por un montón de ramas secas, estaba el pozo. Era una estructura redonda de piedras apiladas, con un borde que apenas le llegaba a las rodillas a María. Quitó las ramas con cuidado, apartó las tablas podridas que se dieron fácilmente bajo sus dedos y miró hacia adentro. Oscuridad profunda, pero en el silencio logró escuchar algo. El eco distante de agua allá abajo. María sintió un alivio tan grande que tuvo que sentarse en el borde del pozo para no caer. Agua. Tenía agua. No importaba cuánto más estuviera destruido. No importaba que la casa se estuviera cayendo. Si había agua,
Había una oportunidad de sobrevivir. Pero otro problema se presentó de inmediato. ¿Cómo sacar el agua de allí? No había balde, no había cuerda, no había polea. El pozo era demasiado profundo para simplemente estirar el brazo y alcanzar. María regresó a la casa y revolvió cada rincón buscando algo que pudiera servir. Encontró trozos de cuerda vieja, tan podrida que se deshacía en sus manos, una olla de barro rota por la mitad y en el rincón más oscuro de la cocina, debajo de un montón de hojas secas, una lata oxidada que alguna vez debió haber guardado algún tipo de alimento. La lata estaba abollada pero entera. Era suficiente. Volvió al pozo con la lata y los trozos de cuerda menos dañados. Intentó atar la lata con la cuerda, pero el material estaba tan frágil que se rompió en el primer intento de hacer un nudo firme. María lo intentó de nuevo, usando 2 trozos de cuerda entrelazados, haciendo el nudo con cuidado, probando antes de confiar. En el tercer intento, logró algo que parecía que aguantaría. Bajó la lata lentamente, soltando la cuerda poco a poco, hasta escuchar el sonido metálico de la lata golpeando el agua allá abajo. Tiró de ella con cuidado, rezando para que la cuerda soportara el peso. La lata subió oscilando, golpeando las paredes de piedra del pozo, derramando la mitad del agua en el camino. Pero cuando finalmente alcanzó la superficie, todavía había agua dentro. Agua oscura con sabor a óxido y tierra, pero era agua. María bebió directamente de la lata, sin importarle el mal sabor, sintiendo el líquido helado bajar por su garganta seca. Bebió hasta no poder más. Luego llenó la lata de nuevo y la llevó dentro de la casa. Con la sed saciada, el hambre volvió a apretar con fuerza. María abrió la bolsa de provisiones que había comprado en el pueblo. Había harina de maíz, un trozo pequeño de carne seca, dura como piedra, piloncillo y algunas raíces de yuca. No tenía cómo cocinar la carne o la yuca sin fuego, así que comió harina seca directamente de la mano, masticando lentamente, y rompió un trozo de piloncillo para endulzar la boca. No era una comida, apenas era alimento, pero le quitó la urgencia del hambre. Calculó cuánto tiempo duraría aquello si comía poco cada día. 1 semana, quizás 10 días, si tenía mucho cuidado. Después de eso, necesitaría encontrar comida en algún lugar, cazar, pescar, buscar frutos en la maleza o caminar hasta el pueblo más cercano, que estaba a casi 4 horas a pie. María terminó de comer y se quedó parada mirando la casa a su alrededor. Tenía que tomar decisiones. No podía limpiar todo de una vez. No podía reparar todo al mismo tiempo. No tenía herramientas. No tenía suficiente fuerza. No tenía conocimiento. Necesitaba empezar por algún lugar pequeño, algo posible de hacer sola con sus propias manos. Decidió que limpiaría solo una habitación primero, el dormitorio más grande, donde estaban las marcas de crecimiento en la pared. Si lograba tener un lugar mínimamente limpio para dormir, ya sería mejor que el suelo de la sala. María comenzó quitando toda la basura acumulada: ramas, hojas secas, trozos de madera rota, nidos abandonados de pájaros. Usó sus propias manos, porque no tenía escoba, no tenía pala. No tenía nada más que sus propios dedos. Juntó todo en un gran montón en el patio. Luego tomó agua del pozo usando la lata, mojó un trozo de tela vieja que encontró y comenzó a fregar el suelo de tierra apisonada. La suciedad de años no salía fácilmente. Tenía que fregar fuerte, enjuagar la tela, buscar más agua, fregar de nuevo. Sus manos se quedaron en carne viva. La espalda le empezó a doler de tanto agacharse. Las rodillas le ardían de tanto tiempo en el suelo duro. Le llevó todo el día limpiar esa única habitación. Cuando el sol comenzó a descender, María finalmente se detuvo y observó el resultado. El suelo todavía estaba manchado e irregular, pero ya no había basura, ni capas de suciedad. Las paredes tenían menos telarañas, menos polvo acumulado. La ventana sin cristal dejaba entrar la luz anaranjada del atardecer,
y por primera vez la habitación parecía un lugar donde alguien podría dormir. María sintió algo pequeño y frágil moverse en su pecho. No era felicidad ni orgullo. Era solo la sensación de que quizás, solo quizás, podría hacer que aquello funcionara. Una habitación a la vez, una tabla a la vez, un día a la vez. Tomó la ropa que había usado como almohada la noche anterior y la extendió en el suelo limpio de la habitación. Comió un poco más de harina y piloncillo, bebió agua fría del pozo, y cuando la noche cayó de nuevo, encendió una de sus lámparas. La luz cálida le dio una sensación de seguridad que no había tenido antes. Se acostó en esa habitación que ella misma había transformado de escombros en un dormitorio. Durmió mejor que la noche anterior, a pesar de que el cuerpo le dolía, a pesar de que el hambre aún estaba presente, a pesar de no saber qué traería el mañana, porque por primera vez desde que llegó, había logrado algo, y eso era suficiente para continuar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de agotamiento y pequeñas conquistas. María se despertaba con el sol, bebía el agua fría del pozo, comía harina seca y comenzaba a trabajar. Limpió la segunda habitación usando el mismo método doloroso de la primera. Quitar la basura con las manos, fregar el suelo con un paño mojado, arrancar las telarañas de las paredes. Luego fue a la sala principal e intentó hacer lo mismo, pero el espacio era demasiado grande y la cantidad de escombros abrumadora. Trabajó 3 días enteros solo para lograr retirar los muebles rotos y la basura acumulada, arrastrando todo al patio, donde formó una enorme pila de madera podrida y desechos. Sus manos, que ya estaban lastimadas, se abrieron con nuevas heridas. Sus brazos se cubrieron de arañazos por las espinas y astillas de madera. La espalda le dolía tanto al final de cada día que apenas podía levantarse a la mañana siguiente, pero continuaba, porque detenerse significaba admitir la derrota. Y María no tenía a dónde ir si admitía la derrota. Fue al 5.º día cuando la comida se acabó. Comió la última porción de harina en el desayuno y miró la bolsa vacía con la certeza de que necesitaba hacer algo urgente. O caminaba hasta el pueblo para intentar comprar más provisiones con las pocas monedas que le quedaban, o buscaba comida allí mismo en el terreno. María eligió la segunda opción, porque sabía que el dinero no duraría para siempre, y necesitaba aprender a sobrevivir con lo que la tierra ofrecía. Pasó la mañana explorando la propiedad, apartando la maleza y buscando cualquier cosa comestible. Encontró un árbol de guayaba medio escondido entre arbustos, con frutos pequeños pero maduros. Comió 3 allí mismo, sintiendo el sabor dulce explotar en su boca hambrienta. Guardó 5 más en su falda, atada como una bolsa improvisada. Más adelante encontró un viejo árbol de anacardo, con un tronco torcido cargado de frutas que caían al suelo y se pudrían sin que nadie las recogiera. María juntó los anacardos aún buenos, comió la pulpa y guardó las nueces, aunque no sabía exactamente cómo prepararlas para comer. Regresó a casa con la falda llena de frutas y una extraña sensación de victoria. No era mucho, pero era comida que ella misma había encontrado, que la tierra ofrecía sin cobrar nada. María comió lentamente, saboreando cada bocado, y por primera vez en días sintió el estómago mínimamente satisfecho. Estaba guardando los anacardos restantes en un viejo estante de la cocina cuando escuchó un sonido que venía de afuera. Ruido de pasos, un tintineo metálico y una voz de mujer canturreando suavemente. María salió deprisa y vio una figura caminando por el terreno. Era una mujer anciana, delgada como un palo seco, con un vestido oscuro remendado en varios lugares y un sombrero de paja descolorido. Llevaba un gran bulto a la espalda, sujeto con tiras de tela, y del bulto colgaban un montón de pequeños bultos menores que se balanceaban y hacían ruido de metal al chocar. La mujer se detuvo al ver a María y sonrió, mostrando pocos dientes.
Buenos días, muchacha. No sabía que había gente viviendo aquí de nuevo. La voz era ronca, pero no desagradable, y tenía el acento arrastrado de quien ha pasado la vida en el campo. María respondió al saludo y preguntó quién era. La mujer se presentó como doña Carmen, vendedora ambulante de hierbas, tés, ungüentos y baratijas, que recorría las propiedades de la región vendiendo sus mercancías. Explicó que siempre pasaba por allí cuando iba de un pueblo a otro, usando el terreno como atajo, pero hacía años que no veía a nadie. María dijo que había comprado el lugar recientemente y estaba intentando ponerlo en orden. Doña Carmen miró a su alrededor, evaluando la maleza, la casa aún medio destruida, el aspecto general de abandono que ni 5 días de trabajo habían logrado disimular por completo. Movió la cabeza lentamente y soltó un largo suspiro. Va a necesitar mucha fuerza, muchacha. Este lugar lleva mucho tiempo pidiendo auxilio. María asintió con la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras. Doña Carmen dejó caer su bulto al suelo con un suspiro de alivio y se sentó en una piedra grande cerca de la casa. Se quitó el sombrero, se abanicó la cara con la mano y preguntó si María tenía agua. María fue a buscar la lata con agua del pozo y se la ofreció. La anciana bebió con gusto, luego devolvió la lata y se quedó mirando a María con ojos pequeños y atentos que parecían ver más de lo normal. ¿Está usted sola aquí? María confirmó que sí. Doña Carmen puso una cara que era mitad preocupación, mitad admiración. Una mujer sola trabajando tierra abandonada no es cosa fácil. Ya he visto a mucha gente rendirse por menos. María no respondió. Solo miró sus propias manos lastimadas y callosas. Doña Carmen siguió su mirada y asintió como quien entendía algo sin necesidad de palabras. La anciana abrió su bulto y comenzó a mostrar sus mercancías. Tenía pequeños frascos de barro con ungüentos para heridas, saquitos de tela con hierbas secas para té, jabones caseros que olían a lavanda, hilos de coser, agujas, trozos de tela. Explicaba cada artículo con paciencia, pero María tuvo que admitir que no tenía dinero para comprar nada. Doña Carmen no pareció ofendida. Volvió a mirar las manos heridas de María y separó un pequeño frasco de ungüento. «Lleve esto», dijo extendiendo el frasco. «Es gratis. Póngaselo en las heridas antes de dormir. Le ayudará a sanar más rápido, y usted necesita sus manos en buen estado para trabajar». María intentó negarse, pero la anciana insistió con una firmeza amable que no aceptaba discusión. María aceptó el frasco agradeciendo, sintiendo los ojos arder de emoción. Era la primera muestra de amabilidad que recibía desde que llegó allí. Doña Carmen cerró su bulto, pero no se levantó de inmediato. Se quedó mirando la casa, el terreno, la maleza que lo cubría todo. Luego preguntó cuánto tiempo llevaba el lugar abandonado. María dijo que el notario había hablado de 15 años. La anciana asintió confirmando. «Conocí al hombre que vivía aquí», contó con voz baja. «Era viudo, criaba a su hija solo, un hombre trabajador, honesto, pero la sequía de hace 15 años acabó con él. Perdió toda la cosecha, el pozo casi se secó, no tenía cómo pagar las deudas. La niña creció y se casó con un joven de otra región. El padre vendió todo lo que pudo para darle dinero a su hija para que comenzara su vida, y luego se fue también. No fue una tragedia, no fue una muerte, fue solo la vida siguiendo su curso cuando ya no había nada más que retener». María la escuchó en silencio, procesando esa información. Entonces las marcas en la pared de la habitación eran de una niña que había crecido allí, hija de un padre viudo que había luchado solo contra la tierra ingrata hasta que no pudo más. De alguna manera, aquello hacía que el lugar pareciera menos aterrador. No había fantasmas, no había maldiciones, no había misterios sombríos, solo una vida común que había llegado a su fin natural. Doña Carmen se levantó con esfuerzo, se puso el bulto a la espalda y el sombrero en la cabeza. «Me voy, muchacha»,
Volveré por aquí dentro de unas 3 semanas, cuando haga mi ruta de nuevo. Si necesita algo, puede pedirlo. Y si tiene algún producto de la tierra para intercambiar, hacemos negocio». María agradeció de nuevo y se quedó viendo a la anciana alejarse por el terreno, rodear la maleza y desaparecer en el sendero que llevaba a la siguiente propiedad. Cuando se quedó sola de nuevo, María miró el frasco de ungüento en su mano y sintió algo diferente. No estaba completamente sola. Había gente que pasaba por allí, gente que se preocupaba lo suficiente como para ofrecer ayuda. Esa noche, después de comer guayabas y nueces de anacardo que intentó tostar en un fuego improvisado, María se aplicó el ungüento en las manos heridas. La pomada era fresca y olía a hierbas que no supo identificar. Ardió un poco al principio, pero luego le trajo un alivio inmediato. Se acostó en la habitación limpia, se envolvió en la ropa que le servía de manta y se quedó pensando en la historia que doña Carmen le había contado. Un padre viudo criando a su hija solo, midiendo su crecimiento en la pared año tras año, luchando contra la sequía y la tierra difícil hasta que no pudo más. María se preguntó si él se había rendido o si simplemente había aceptado que era hora de partir. Si había sentido alivio o tristeza al cerrar la puerta por última vez, si alguna vez había mirado hacia atrás mientras se alejaba. Al día siguiente, María despertó con las manos menos doloridas. El ungüento había funcionado. Continuó con el trabajo de limpieza, pero ahora con un objetivo más claro. Necesitaba no solo limpiar, sino empezar a producir algo, comida principalmente. Las frutas silvestres no durarían para siempre, y necesitaba sembrar, pero no sabía cómo. No tenía semillas, no tenía herramientas. María pasó la mañana buscando en el terreno cualquier cosa que pudiera servir como herramienta. Encontró un trozo de madera dura que podía funcionar como mango, una piedra plana y pesada que podía servir para cavar. No era mucho, pero era algo. Comenzó a intentar preparar un pequeño huerto cerca de la casa, cavando la tierra dura con la piedra, rompiendo los terrones con las manos. El trabajo era brutal y el progreso mínimo. En 2 horas, logró cavar un área de poco más de 1 metro cuadrado. Fue al regresar a la casa para beber agua, cuando María vio a doña Carmen de nuevo, acercándose por el sendero. La anciana venía con una sonrisa en el rostro y un pequeño saquito de tela en la mano. «Muchacha, pensé en usted después de irme. Recordé algo que podría ayudarla». Doña Carmen se sentó junto a María en el suelo y abrió el saquito. Dentro había un puñado de semillas de maíz criollo, secas y de un color amarillento. Estas son semillas de un maíz muy antiguo, de una variedad que el antiguo dueño de esta hacienda guardaba con mucho celo. Decía que era fuerte, que aguantaba las sequías mejor que otras. Quizás ya no sirvan después de tanto tiempo, pero vale la pena intentarlo. Son las últimas que me quedan de él. María tomó las semillas en la palma de su mano y las miró como si fueran un tesoro. Eran semillas que alguien había guardado hace 15 años, antes de partir. El hombre que vivía allí, el padre de la niña, las había conservado quizás pensando que algún día regresaría, quizás solo por la costumbre de quien siempre guarda semillas de una cosecha para plantar en la siguiente. María cerró los ojos y apretó las semillas con fuerza, sintiendo las cáscaras secas contra su piel. No sabía si aún estaban buenas, no sabía si germinarían después de tanto tiempo guardadas, ni siquiera sabía qué tipo de planta produciría cada una, pero tenía que intentarlo. Era todo lo que tenía. Volvió al huerto que había empezado a cavar y trabajó el resto del día, ampliando el área, rompiendo la tierra dura, quitando piedras y raíces secas. Cuando el sol comenzó a descender, tenía un espacio de casi 3 metros cuadrados, mínimamente preparado. No era perfecto. La tierra todavía estaba dura y pobre, pero era lo mejor que podía hacer sola. María separó las semillas más grandes, hizo pequeños agujeros con el dedo en la tierra
y plantó una por una cubriéndolas con cuidado. Regó usando agua del pozo que cargó en la lata, haciendo varios viajes. No sabía si lo estaba haciendo bien. No sabía si la cantidad de agua era adecuada, si la profundidad era la correcta, si la época era apropiada para sembrar. Pero lo hizo de todos modos, con las manos sucias de tierra y el corazón apretado por una frágil esperanza. Los días que siguieron fueron los más difíciles desde que María llegó a la hacienda. Se despertaba cada mañana, y lo primero que hacía era ir al huerto para verificar si alguna semilla había germinado. Pero la tierra seguía igual, oscura e inerte, sin ninguna señal de vida. María regaba con cuidado, intentando no empapar demasiado ni dejar secar, cargando agua del pozo varias veces al día, bajo el sol que parecía cada vez más caliente e implacable. Mientras esperaba, continuó el trabajo de limpieza de la casa. Atacó la cocina, que era la habitación más destruida. El fogón de barro estaba cubierto de termitas que habían hecho túneles y galerías por toda la estructura. María pasó 2 días enteros raspando, rompiendo los trozos más dañados, intentando salvar lo que aún estaba sólido. Sus manos, que habían empezado a sanar con el ungüento de doña Carmen, volvieron a abrirse con heridas. Sus dedos sangraban de tanto arrancar termitas secas y barro suelto. También intentó reparar la puerta principal, que colgaba peligrosamente de la bisagra oxidada. Sin herramientas adecuadas, María improvisó usando una piedra como martillo y clavos viejos que encontró esparcidos por el suelo. La puerta era demasiado pesada para que una sola persona la manejara y varias veces casi se le cayó encima. María sostuvo el peso con un hombro, empujó con la espalda, usó una fuerza que no sabía que tenía. Cuando finalmente logró dejar la puerta mínimamente en su lugar, estaba sudando tanto que la ropa se le pegaba al cuerpo. Pero la puerta ahora cerraba. No perfectamente. Quedaba una rendija abajo, y el crujido era fuerte, pero cerraba. Y eso significaba más seguridad, más sensación de que aquello era realmente un hogar, y no solo una ruina que ella visitaba. Por la noche, exhausta para hacer cualquier cosa más allá de comer y dormir, María se quedaba acostada en la habitación limpia, mirando las marcas de crecimiento en la pared. Pensaba en la niña que había crecido allí, en las mañanas en que su padre la apoyaba en la pared y hacía una marca más, registrando otro año de vida. Pensaba en cómo ese hombre debió haber amado a su hija para seguir solo después de perder a su esposa, para trabajar esa tierra difícil año tras año, para soportar la sequía y la lucha hasta que no pudo más. María se preguntaba si la niña recordaba ese lugar, si alguna vez sentía nostalgia, si sabía que la casa donde había crecido estaba siendo reconstruida por una extraña que nunca conocería. Fue en la mañana del 8º día después de sembrar cuando sucedió. María fue al huerto, como hacía todas las mañanas, esperando ver la misma tierra oscura y vacía. Pero esta vez había algo diferente, un punto minúsculo de verde rompiendo la superficie. María se quedó paralizada mirándolo, pensando que estaba imaginando cosas, que el cansancio y el sol la estaban haciendo ver lo que quería ver. Se arrodilló lentamente, acercó el rostro a la tierra y miró de cerca. No estaba imaginando. Era real, un brote pequeño, frágil, de un verde vivo, abriéndose paso a través de la tierra dura. Una de las semillas había germinado. María se sentó sobre sus talones y comenzó a llorar. No era un llanto silencioso, eran grandes sollozos que salían del fondo de su pecho, lágrimas cálidas que rodaban por su rostro sucio de tierra. Lloraba de alivio, de felicidad, de pura extenuación. Aquel brote minúsculo probaba que no todo estaba muerto. Probaba que aún había posibilidad. Probaba que ella no estaba luchando sola contra lo imposible. María se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se quedó allí sentada en el suelo, mirando el brote verde, como si fuera lo más precioso del mundo,
Y quizás lo era, porque aquello no era solo una planta comenzando a crecer. Era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Era la prueba de que su sueño, el sueño de tener un pedazo de tierra, de ver algo crecer bajo su cuidado, no era una locura. Había sido un anhelo que su esposo, en su amor por la vida urbana y su aversión al trabajo del campo, nunca había comprendido del todo. Ella siempre había imaginado un lugar así, un hogar con raíces, con la promesa de la tierra. La muerte de su esposo, aunque devastadora, había sido también un despertar brutal. Le había recordado la fragilidad de la vida, la certeza de que, para morir basta con estar vivo, y que el tiempo para cumplir los propios deseos es ahora, porque el mañana es una promesa incierta. No tenía nada más que perder, y esa libertad, nacida de la pérdida, la había impulsado a perseguir este sueño con una ferocidad que no sabía que poseía. Se levantó con una nueva determinación, una que iba más allá de la mera supervivencia. Ahora había un propósito más profundo. María se quedó parada mirando hasta que desapareció. Luego regresó al trabajo con energía renovada y un propósito más claro. Las semanas pasaron y la propiedad se fue transformando de forma visible. El patio estaba limpio, el huerto tenía plantas creciendo firmes y verdes. Las plántulas de verdura que doña Carmen había traído estaban grandes y listas para cosechar pronto. La casa tenía todas las habitaciones limpias, el tejado remendado, las ventanas tapadas con tela gruesa que servía como protección, y la puerta que cerraba correctamente. María incluso había logrado hacer una especie de cerca baja alrededor del huerto, usando ramas entrelazadas para evitar que algún animal entrara y destruyera todo. No era bonita, pero funcionaba. También había descubierto más árboles frutales escondidos en el terreno. Además del anacardo y la guayaba, había plataneras al fondo de la propiedad, un árbol de mango cerca del pozo y arbustos de capulín que daban frutos pequeños pero dulces. María comía frutas todos los días ahora, y su cuerpo, que estaba demasiado delgado, comenzó a recuperar fuerza y salud. Fue durante esas semanas de progreso visible cuando María comenzó a entender algo fundamental sobre trabajar la tierra. No era solo sembrar y esperar, era observar, ajustar, aprender de cada error. Una de las plántulas de lechuga había sido atacada por pequeñas orugas que se comían las hojas durante la noche. María pasó 2 días enteros recogiendo los insectos uno por uno, arrojándolos lejos del huerto. Luego recordó el consejo de doña Carmen sobre la ceniza y el agua con jabón. Hizo la mezcla usando ceniza del fogón y raspas de jabón que guardaba. Roció las plantas con un paño mojado. Funcionó. Las orugas desaparecieron y las hojas dejaron de ser devoradas. Era un conocimiento pequeño, pero era un conocimiento que valía oro. Cada problema resuelto se convertía en una lección aprendida, en una herramienta que ella guardaba para usar de nuevo cuando fuera necesario. María también se dio cuenta de que necesitaba pensar más allá de la supervivencia inmediata. No bastaba con tener suficiente comida para ella hoy. Necesitaba planificar para tener comida dentro de 1 mes, dentro de 2, dentro de 6. Comenzó a guardar semillas de las plantas que cosechaba, separaba las mejores, las dejaba secar al sol, las guardaba en latas bien cerradas en el lugar más seco de la casa. Estaba construyendo una reserva, creando un ciclo sostenible, donde cada cosecha alimentaba la siguiente siembra. También comenzó a hacer experimentos. Plantó algunas semillas en diferentes lugares del terreno para ver dónde crecían mejor. Probó a sembrar más profundo, más superficial, con más espacio entre una planta y otra, más juntas. No sabía qué era lo correcto, así que lo intentaba todo y observaba el resultado. Algunas experiencias fallaron por completo. Otras revelaron información preciosa que ella comenzó a aplicar en todo el huerto. Durante este periodo,
María también trabajó en la estructura de la casa de formas que no eran visibles, pero eran fundamentales. Descubrió que el piso de una de las habitaciones estaba podrido en algunos puntos, con tablas que cedían peligrosamente bajo el peso. No tenía madera nueva para reemplazar, así que improvisó usando ramas gruesas que encontró en el terreno. Las peló, las dejó secar al sol durante días, luego las colocó atravesadas debajo de las tablas dañadas para darles soporte. No era la solución perfecta, pero evitaba que alguien cayera a través del suelo. También descubrió que tenía goteras en el tejado, que solo aparecían cuando llovía. Como no llovía desde hacía semanas, no había forma de saber dónde estaba exactamente el problema. María subió al tejado varias veces, probando cada teja, buscando grietas. Era un trabajo peligroso. El tejado era alto y empinado, pero lo hizo con extremo cuidado, moviéndose lentamente, probando cada apoyo antes de poner su peso. Fue durante una de esas inspecciones en el tejado cuando María vio la propiedad desde arriba por primera vez. Detuvo el trabajo por un momento y simplemente observó. Desde allí arriba podía ver todo el terreno. Veía el patio limpio que había sido maleza densa. Veía el huerto verde que había sido tierra muerta. Veía los árboles frutales que había descubierto y limpiado. Veía el camino que había hecho entre la casa y el pozo, pisado tantas veces que la hierba ya no crecía allí. Veía el humo subiendo del fogón que había limpiado y reparado. Y por primera vez pudo visualizar no solo lo que había hecho, sino lo que aún podía hacer. Veía dónde podía sembrar más huertos. Veía dónde podía construir un gallinero cuando tuviera gallinas. Veía dónde debía pasar la cerca para delimitar bien la propiedad. Veía un futuro desplegándose en posibilidades que dependían solo de trabajo y tiempo. Bajó del tejado con energía renovada y un cuaderno de ideas en la cabeza que comenzó a poner en práctica de inmediato. Pero fue justo cuando todo parecía estar mejorando que la crisis llegó. El calor, que ya era fuerte, se volvió insoportable. El sol quemaba desde temprano hasta tarde, y no había ni una sola nube en el cielo azul que parecía cristal derretido. La tierra comenzó a agrietarse, abriendo anchas hendiduras que parecían bocas sedientas. Los árboles tenían las hojas marchitas. Los pájaros desaparecieron, buscando agua en otro lugar, e incluso los insectos se volvieron más escasos. María regaba las plantas 2 veces al día ahora, pero parecía nunca ser suficiente. El agua del pozo, que siempre había sido abundante, comenzó a bajar. La lata que antes se llenaba fácilmente, ahora necesitaba descender más profundo y cada vez regresaba con menos agua. María sintió el miedo oprimirle el pecho. Sin agua no había huerto. Sin huerto no había comida. Sin comida no había forma de quedarse. Intentó economizar al máximo. Dejó de bañarse para guardar agua solo para las plantas. Bebía lo mínimo necesario, incluso con la garganta siempre seca y la sed constante. Usaba la misma agua para varias cosas, lavándose las manos y luego usando esa agua para regar las plantas. Pero no servía de nada. El pozo seguía bajando día tras día, y las plantas comenzaron a mostrar signos de sufrimiento. Las hojas se pusieron amarillentas, algunas se marchitaron. El crecimiento, que era vigoroso, se volvió lento y débil. María trabajaba desde antes de que saliera el sol hasta después de que se ponía, intentando salvar cada planta, cavando más profundo alrededor de las raíces para que el agua penetrara mejor, haciendo sombra con paños viejos. Pero la naturaleza era más fuerte que cualquier esfuerzo humano, y la sequía apretaba sin piedad. Fue en una tarde especialmente calurosa, después de una mañana entera, intentando sacar agua de un pozo que apenas tenía agua para dar, cuando María finalmente se quebró. Estaba en el huerto, mirando las plantas que había cuidado con tanto cariño, viendo las hojas marchitas y amarillentas.
sabiendo que no había agua suficiente para salvarlas todas. Tendría que elegir salvar algunas y dejar que otras murieran. La decisión era imposible. Cada planta allí representaba esperanza, representaba futuro, representaba la prueba de que ella podía hacer que aquello funcionara. ¿Cómo elegir qué esperanza matar? María se sentó en el suelo de tierra agrietada y sintió el cansancio caer sobre ella como un peso físico. Estaba exhausta, exhausta del trabajo sin fin, exhausta de la lucha constante, exhausta de estar sola, exhausta de no saber si lo lograría. Pensó en rendirse, pensó en simplemente levantarse, tomar su maleta, cerrar la puerta y caminar hasta el pueblo, vender la propiedad por lo que pudiera conseguir e intentar empezar de nuevo en otro lugar de otra manera. Al menos en el pueblo tendría gente, tendría trabajo de costura, quizás tendría comida garantizada, aunque poca. No tendría esta lucha brutal contra la tierra, el sol, la sequía. María se quedó allí sentada mientras el sol descendía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rojo. Las lágrimas rodaron silenciosas por su rostro quemado por el sol, dejando rastros limpios en la piel cubierta de polvo. Lloró por el agotamiento, por la soledad, por la sensación de estar fallando incluso después de tanto esfuerzo. Lloró por su esposo que había muerto y la había dejado sola. Lloró por la vida que pudo haber tenido y nunca tuvo. Lloró por estar allí en medio de la nada, luchando contra lo imposible. Cuando las lágrimas finalmente se secaron y la noche comenzó a caer, María todavía estaba sentada en el mismo lugar. Fue entonces cuando vio algo que no había notado antes. Una de las plantas de maíz, la más fuerte del huerto, había dado flor. Era una flor pequeña, blanca, frágil, pero estaba allí floreciendo en medio de la sequía, en medio del calor imposible, en medio de toda la dificultad. María se quedó mirando esa flor como si estuviera viendo un milagro. La planta no sabía que debía rendirse, no sabía que las condiciones eran imposibles, simplemente seguía creciendo, seguía floreciendo, seguía intentando producir fruto, incluso sin ninguna garantía de que lo lograría. Y si la planta podía continuar, entonces María también podía. Se levantó lentamente, se limpió el rostro con el dorso de la mano y fue al pozo. Bajó la lata más profundo que nunca. Tiró con esfuerzo y cuando el agua finalmente subió, estaba oscura y tenía un fuerte sabor a tierra. Pero era agua, y mientras tuviera agua, aunque poca, seguiría regando, seguiría luchando, seguiría intentando. Esa noche, María se acostó en la habitación limpia y miró las marcas en la pared. Las marcas que el padre había hecho midiendo el crecimiento de su hija año tras año. Él también debió haber enfrentado sequías, también debió haber pensado en rendirse, pero había continuado al menos por 10 años, al menos hasta que su hija creció y pudo partir. Si él lo había logrado solo con una niña que criar, ella también podía lograrlo sola consigo misma para reconstruirse. María cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa. No se rendiría. No importaba cuánto apretara la sequía, no importaba cuán duro fuera el trabajo, no importaba cuántas veces quisiera sentarse en el suelo y llorar, ella se quedaría, transformaría esa hacienda abandonada en un verdadero hogar, porque ya había invertido demasiado. Ya había sufrido demasiado, ya había crecido demasiado para volver atrás ahora. Y si una pequeña flor blanca podía brotar en medio de la sequía, entonces ella también podía florecer en medio de la dificultad. Era solo cuestión de no rendirse, nunca rendirse. La lluvia llegó 3 días después de esa noche. María se despertó con el sonido de un trueno distante y salió corriendo de la casa aún con la ropa de dormir. El cielo que durante semanas había sido azul sin nubes, ahora estaba gris oscuro, cargado, pesado de promesa. Las primeras gotas cayeron gruesas y espaciadas, levantando polvo al golpear la tierra seca. Luego se convirtió en tormenta,
lluvia fuerte, violenta, ruidosa, que empapó todo en minutos. María se quedó parada en medio del patio, con los brazos abiertos, dejando que el agua lavara el sudor, la suciedad, el cansancio acumulado de semanas. Reía y lloraba al mismo tiempo, volviendo el rostro hacia el cielo y sintiendo cada gota como una bendición. Las plantas del huerto bebían con avidez. Las hojas marchitas se erguían visiblemente mientras absorbían el agua que les había faltado. La tierra agrietada cerraba las hendiduras, volviéndose oscura y húmeda de nuevo. El pozo comenzó a llenarse, el nivel del agua subiendo rápidamente hasta desbordarse y crear un charco alrededor. La lluvia duró toda la mañana y parte de la tarde. Cuando finalmente paró, el mundo era diferente. El aire olía a tierra mojada. Los árboles parecían más verdes. Los pájaros regresaron cantando y las plantas del huerto, que por la mañana estaban marchitas y casi muertas, ahora se erguían firmes y lozanas como si nunca hubieran sufrido. La pequeña flor blanca del maíz seguía allí, más bonita aún, y a su lado había otra comenzando a abrirse. María pasó el día verificando cada planta, arreglando la tierra que había sido desplazada por la fuerte lluvia, quitando ramas y hojas que habían caído. Trabajaba con energía renovada, con una esperanza que había sido probada por el fuego y había salido más fuerte del otro lado, porque ahora sabía que podía aguantar. Sabía que incluso en los peores momentos, incluso cuando parecía que no había forma de continuar, siempre había un camino, siempre había lluvia después de la sequía, siempre había flor después del desierto. Las semanas siguientes fueron de crecimiento acelerado. Las plantas respondieron a la lluvia con un vigor impresionante. El maíz creció alto, necesitando las estacas que doña Carmen había mencionado. María las hizo, usando ramas rectas que ató con lianas. El frijol floreció por completo y comenzó a dar pequeñas vainas que crecían cada día. La calabaza se extendió por el suelo, con hojas enormes y flores amarillas. El chile creció, formando arbustos, y dio frutos verdes y puntiagudos. Las verduras que doña Carmen había traído estaban listas para cosechar. María comenzó a comer quelites guisados, lechuga fresca, frijoles tiernos cocidos. Era comida sencilla, pero era comida que ella misma había sembrado y cuidado. Tenía un sabor diferente a cualquier cosa que hubiera comido antes. Tenía sabor a conquista, a victoria, a prueba de que ella podía. La casa también estaba completamente diferente. Ahora María había reparado todas las ventanas, usando madera que encontró en el terreno. Había pintado las paredes usando cal que consiguió intercambiando verduras en el pueblo. Había hecho cortinas sencillas con tela vieja que lavó y cosió. Incluso había sembrado flores frente a la casa, semillas de girasol que doña Carmen le había dado, que ahora crecían fuertes, con botones amarillos comenzando a abrirse. El patio estaba limpio y organizado, con caminos definidos, un área para el huerto, un área para árboles frutales, un área para una posible futura cría de gallinas. El pozo había sido cercado con piedras bien colocadas para evitar accidentes, y la casa en sí, que había sido una ruina cubierta de maleza, ahora era una construcción sólida y habitada, con humo saliendo de la chimenea cada mañana y ropa lavada secándose en el tendedero improvisado. Fue doña Carmen quien trajo a la primera visitante. Apareció una tarde trayendo a una joven, demasiado delgada, con ojos asustados y un pequeño bulto en las manos. «María», presentó doña Carmen. «Ella es Josefina. Necesita un lugar donde quedarse un tiempo. Pensé que quizás usted podría darle cobijo». María miró a la joven y vio en ella lo mismo que debió haber en sus propios ojos meses atrás, cuando llegó allí. Desesperación, cansancio, falta de opciones, pero también una pequeña chispa de esperanza que aún no había muerto por completo. María no preguntó nada, solo abrió la puerta y dijo que tenía una habitación libre,
que la joven podía quedarse el tiempo que necesitara, pero tendría que ayudar en el trabajo, porque había trabajo de sobra para dos. Josefina se quedó y trabajó. Era callada, apenas hablaba, pero sus manos eran hábiles y trabajaba sin quejarse. Ayudó en la cosecha del frijol, que fue abundante y necesitó ser secado al sol antes de guardarlo. Ayudó a sembrar más semillas, porque ahora que tenía experiencia, María quería expandir el huerto. Ayudó a cuidar las verduras, a buscar agua del pozo, a cocinar las comidas sencillas, y poco a poco, por las noches, cuando las dos se sentaban a comer después del día de trabajo, Josefina comenzó a hablar. Contó sobre el marido violento del que había huido, sobre la familia que la culpó y le dio la espalda, sobre no tener a dónde ir y estar dispuesta a aceptar cualquier cosa que no fuera a regresar al infierno del que había salido. María escuchó todo sin juzgar, solo asintió y dijo que entendía, porque realmente entendía. Entendía la sensación de estar sin rumbo, sin esperanza, y entendía también el poder de encontrar un lugar que te aceptara tal como eras y te diera la oportunidad de empezar de nuevo. Tener a otra persona en la hacienda cambió la dinámica del trabajo de una manera que María no había previsto. No era solo tener más manos para dividir las tareas, era tener a alguien con quien conversar mientras trabajaban, alguien con quien compartir las comidas, alguien cuya presencia rompía la soledad, que María solo se dio cuenta de cuánto pesaba cuando ya no estaba allí. Josefina tenía habilidades que María no tenía. Sabía hacer jabón usando ceniza y grasa. Sabía trenzar fibras para hacer cuerdas más resistentes que las lianas. Sabía reconocer hierbas medicinales en la maleza y preparar tés para diferentes males. Cada una aportaba conocimientos diferentes y juntas eran más eficientes que la suma de las partes. La hacienda comenzó a producir no solo comida, sino productos que podían ser intercambiados. Jabón casero que olía a hierbas, cuerdas trenzadas fuertes y duraderas, excedente de verduras y huevos cuando llegaron las gallinas. 2 semanas después, doña Carmen trajo a otra mujer. Esta era mayor, tenía 3 hijos pequeños, y su esposo había muerto en un accidente de trabajo, dejándola sin nada. María miró a la mujer exhausta, a los niños con ropa remendada y pies descalzos, y no lo pensó 2 veces. Arregló espacio, improvisó camas, compartió comida. Los niños llenaron la casa de ruido y vida. Corrían por el patio persiguiendo gallinas imaginarias. Reían a carcajadas, peleaban y hacían las paces. Convertían cualquier cosa en juego. Y ese sonido de niños felices era algo que faltaba allí. Algo que completaba la sensación de que aquello era finalmente un verdadero hogar y no solo una construcción habitada. La presencia de los niños trajo nuevos desafíos, pero también alegrías inesperadas. María tuvo que pensar en la seguridad de formas que no había pensado antes. Cercó el pozo con una protección más alta para evitar que un niño pequeño cayera dentro. Guardó herramientas cortantes en un lugar alto, donde las manos pequeñas no pudieran alcanzarlas. Enseñó a los niños qué plantas podían tocar y cuáles eran peligrosas. Pero los niños también aportaban ligereza al trabajo duro. Cantaban mientras ayudaban a regar las plantas, aunque derramaran la mitad del agua en el camino. Hacían competiciones para ver quién recogía más verduras, transformando una tarea aburrida en un juego. Y por la noche, cuando todos se reunían para comer, las historias que contaban y las risas que compartían hacían que la casa pareciera realmente llena, realmente viva, realmente un hogar. Guadalupe, la madre de los niños, resultó ser una cocinera excepcional. Tomaba los ingredientes sencillos que tenían y los transformaba en comidas que parecían banquetes. Sabía hacer pan usando harina de maíz cuando no tenían harina de trigo. Sabía preparar las vísceras de gallina de forma que quedaban sabrosas en lugar de desagradables.
Sabía hacer dulces usando piloncillo y frutas que sobraban. La comida en la casa mejoró, se volvió más variada, más sabrosa. Y eso no era un detalle pequeño. Era la diferencia entre solo sobrevivir y realmente vivir. Era la prueba de que estaban prosperando, no solo existiendo. Con más manos para trabajar, la propiedad creció aún más rápido. Hicieron más huertos, sembraron más variedades. Comenzaron a criar gallinas de verdad, usando aves que consiguieron intercambiando verduras en el pueblo. Construyeron un gallinero sencillo pero funcional, usando madera del terreno y malla que consiguieron intercambiando el jabón que Josefina hacía. Las gallinas ponían huevos todos los días y aquello se convirtió en un producto precioso para intercambiar por otras necesidades. María organizó un sistema donde cada mujer tenía una responsabilidad específica. Josefina cuidaba de las gallinas y los huevos, además de hacer jabón y cuerdas. Guadalupe cuidaba de los niños y de la cocina, transformando ingredientes básicos en comidas memorables. María cuidaba del huerto principal y coordinaba todo el trabajo, decidiendo qué sembrar, cuándo cosechar, qué guardar para semillas. Funcionaba. Funcionaba mejor de lo que María jamás imaginó que podía funcionar. Pero no era solo trabajo. También crearon pequeños rituales que transformaban lo cotidiano en algo especial. Todos los domingos por la mañana, después de cuidar a los animales y regar las plantas, detenían el trabajo pesado y se reunían a la sombra del gran árbol de anacardo. Guadalupe preparaba café fuerte y pan dulce. Los niños jugaban en el patio, mientras las tres mujeres conversaban sobre la semana que había pasado y la semana que venía. Compartían preocupaciones, celebraban pequeñas victorias, hacían planes. Era un momento de pausa, de conexión, de recordar que eran más que trabajadoras, manteniendo una propiedad en funcionamiento. Eran una familia elegida, eran una comunidad, eran la red de apoyo que cada una necesitaba desesperadamente y había encontrado allí. Doña Carmen comenzó a llevar sus productos para venderlos en otras propiedades. Verduras frescas, huevos, frijol seco. Traía a cambio tela, hilo, herramientas, semillas nuevas. La hacienda que había estado muerta se convirtió en un punto de parada conocido en la ruta de la vendedora. Se convirtió en un lugar donde se sabía que mujeres sin rumbo podían encontrar cobijo y trabajo honesto. Se convirtió en un ejemplo de que era posible empezar de nuevo incluso cuando parecía que no había nada más. Y María, que había llegado allí sola, desesperada, con solo una maleta y ninguna esperanza, ahora coordinaba una pequeña comunidad de mujeres reconstruyendo sus vidas juntas. Habían pasado 6 meses desde el día en que María descendió de aquella carreta, mirando la maleza que escondía la casa en ruinas. 6 meses que parecían 6 años por todo lo que había sucedido, por todo lo que había cambiado. Estaba sentada en el porche que habían construido frente a la casa, observando el sol descender, pintando el cielo de naranja y rosa. Los niños jugaban en el patio limpio y seguro. Josefina alimentaba a las gallinas canturreando suavemente. Guadalupe preparaba la cena en la cocina y el olor a comida llegaba por la ventana abierta. El huerto estaba verde y exuberante, lleno de vida y promesa. Las flores que María había sembrado habían florecido por completo, enormes girasoles amarillos balanceándose con la brisa de la tarde. Y la casa que había sido abandono y ruina, ahora tenía paredes firmes y pintadas, tejado reparado, ventanas con cortinas, puerta que cerraba correctamente y, lo más importante, tenía gente dentro, tenía vida, tenía risas, tenía esperanza. María pensó en el día en que encontró el primer brote verde rompiendo la tierra. Recordó cómo había llorado de alivio, cómo aquel brote minúsculo lo había cambiado todo, porque había probado que era posible, que incluso la tierra muerta podía producir vida de nuevo si alguien tenía la paciencia de regar, cuidar, creer.
Y no era solo la tierra la que había brotado de nuevo. María también lo había hecho. Ella, que había llegado quebrada, exhausta, sin saber si aguantaría un día más. Ahora estaba fuerte. Tenía músculos en los brazos de tanto trabajo manual. Tenía callos en las manos de tanto cavar la tierra. Tenía la piel quemada por el sol y nuevas arrugas alrededor de los ojos de tanto fruncir el ceño bajo el calor. Pero también tenía algo en los ojos que no tenía antes. Tenía certeza, tenía propósito, tenía la profunda sensación de pertenecer a algún lugar, de tener raíces, finalmente, de no estar más a la deriva. Recordó las marcas en la pared de la habitación, las marcas que el padre viudo había hecho midiendo el crecimiento de su hija. María había decidido mantener esas marcas intactas como un memorial de quienes habían vivido allí antes, de quienes habían luchado y construido antes que ella. Pero había añadido algo al lado. Había marcado el día que llegó a la hacienda, el día que plantó las primeras semillas, el día que cayó la primera lluvia después de la sequía, el día que Josefina llegó, el día que Guadalupe y los niños habían venido. Cada hito importante registrado en la pared como una forma de recordar el viaje, de honrar el proceso, de nunca olvidar de dónde había partido, porque la transformación de la hacienda no había sido solo física, había sido una transformación de espíritu, de alma, de entendimiento sobre lo que significaba hogar y familia y pertenencia. Fue una noche tranquila, después de una jornada de trabajo particularmente productiva. Las gallinas ya estaban en su gallinero. Los niños dormían profundamente y el aroma de la cena recién preparada por Guadalupe llenaba la casa. María, Josefina y Guadalupe estaban sentadas en el porche disfrutando de la brisa fresca y la satisfacción del día. Hablaban de los planes para la próxima cosecha, de cómo expandirían el huerto y quizás construirían un pequeño establo para un par de cabras. La luz de una lámpara de aceite iluminaba suavemente sus rostros, reflejando la paz y la camaradería que habían construido. De repente, un grito agudo de uno de los niños rompió el silencio. Un olor acre a humo invadió el aire. Antes de que pudieran reaccionar, una chispa, probablemente del fogón que Guadalupe había usado para la cena, había saltado y prendido fuego a unas telas viejas que estaban cerca. El fuego se propagó con una velocidad aterradora. En cuestión de minutos, las llamas comenzaron a lamer las paredes de adobe y a subir por el tejado de madera y tejas. El pánico se apoderó de ellas por un instante. María gritó a Josefina que sacara a los niños, mientras ella y Guadalupe intentaban, inútilmente, sofocar las llamas con cubos de agua del pozo. Pero el fuego era demasiado voraz. El tejado, que María había reparado con tanto esfuerzo, comenzó a ceder. Las vigas de madera crujían y se desplomaban, levantando nubes de humo y ceniza. El calor era insoportable, y el resplandor anaranjado de las llamas iluminaba la noche, proyectando sombras danzantes y aterradoras. Tuvieron que retroceder, viendo cómo su hogar, su refugio, su sueño, se consumía ante sus ojos. Josefina logró sacar a los niños a salvo, cubriéndolos con mantas para protegerlos del humo y el calor. Todos se quedaron en el patio, impotentes, observando cómo la casa principal se convertía en un infierno. Las lágrimas de frustración y desesperación se mezclaron con el hollín en sus rostros. Todo el esfuerzo, todo el sudor, todas las pequeñas victorias parecían desvanecerse en el humo. Cuando el fuego finalmente se extinguió, dejando solo brasas humeantes y una estructura carbonizada, el amanecer ya comenzaba a teñir el cielo. La hacienda, que había florecido, ahora era un paisaje de desolación. La casa principal estaba destruida. Solo quedaban algunas paredes en pie, ennegrecidas y sin tejado. Los muebles, las cortinas, los recuerdos, todo se había perdido. El huerto, por fortuna, estaba lo suficientemente lejos como para no haber sido alcanzado por las llamas,
pero la moral de la comunidad estaba por los suelos. ¿Cómo iban a empezar de nuevo? ¿De dónde sacarían la fuerza? María se sentó en el suelo, entre los escombros, con la cabeza entre las manos. La sensación de derrota era abrumadora, más intensa que la que había sentido al llegar por primera vez. Fue entonces cuando a lo lejos vieron una figura acercándose por el sendero. Era doña Carmen, que venía para su visita semanal. Al ver el humo y la destrucción, la anciana aceleró el paso, con el rostro lleno de preocupación. Cuando llegó y vio la magnitud del desastre, sus ojos se llenaron de tristeza, pero no de desesperación. «¡Ay, muchachas, qué desgracia tan grande!», exclamó, abrazando a María. Pero luego, con una voz firme, añadió: «Pero no se acaba aquí. Esto no es el fin. ¿Qué se creen? ¿Que un fuego va a poder con ustedes? Ni pensarlo». Doña Carmen no solo trajo palabras de aliento. Había corrido al pueblo más cercano, alertando a los vecinos de otras haciendas. En cuestión de horas, comenzaron a llegar hombres y mujeres, algunos con carretas cargadas de madera, otros con herramientas, otros con comida y mantas. Eran rostros desconocidos para María, Josefina y Guadalupe, pero venían con una solidaridad palpable. «Doña Carmen nos contó lo que pasó», dijo un hombre robusto, descargando unas tablas. «Aquí en el campo nos ayudamos. Hoy por ustedes, mañana por nosotros». Las mujeres de la hacienda, con los ojos aún hinchados por el llanto, sintieron una chispa de esperanza. No estaban solas. La comunidad que habían empezado a construir se extendía más allá de sus propias paredes. Juntos, comenzaron la ardua tarea de la reconstrucción. Los hombres ayudaron a retirar los escombros, a levantar nuevas paredes con adobe y madera. Las mujeres de los pueblos vecinos trajeron comida caliente, ayudaron a cuidar a los niños y a limpiar lo que quedaba. Josefina y Guadalupe, con su experiencia en el huerto, se aseguraron de que las plantas siguieran siendo cuidadas, mientras María coordinaba los esfuerzos, dirigiendo a los voluntarios con una determinación renovada. La reconstrucción fue un testimonio de la fuerza de la comunidad. En pocas semanas, la casa principal comenzó a tomar forma de nuevo, más sólida y segura que antes. Las paredes se levantaron, el tejado fue reparado con nuevas tejas y las ventanas fueron reemplazadas. El trabajo era agotador, pero la presencia de tantos brazos y corazones solidarios lo hacía posible. Las risas de los niños, que ahora jugaban entre los escombros con una inocencia conmovedora, recordaban a todos por qué estaban luchando. María, Josefina y Guadalupe trabajaron codo a codo con los vecinos, sintiendo cómo los lazos de su pequeña comunidad se fortalecían y se expandían. El incendio que había amenazado con destruirlo todo se había convertido, paradójicamente, en una prueba de su resiliencia y de la inquebrantable solidaridad humana. Doña Carmen apareció en el sendero, viniendo para su visita semanal. La anciana se había convertido en más que una vendedora ambulante. Era una amiga, una consejera, un puente entre la hacienda y el resto del mundo. Se acercó y se sentó junto a María en el porche recién reconstruido, soltando su bulto con un suspiro cansado. Miró a su alrededor, evaluando todo con ojos experimentados. «Usted hizo un milagro aquí, muchacha», dijo con voz cargada de emoción genuina. «Cuando la vi por primera vez pensé que duraría una semana, pero usted demostró que estaba equivocada. No solo sobrevivió, floreció, y lo que es más importante, creó un espacio para que otras florecieran también. Y ahora, después de este fuego, mírelas, más fuertes que nunca». María sonrió y miró la hacienda, a todo lo que había sido construido con sudor, lágrimas y terquedad, y ahora reconstruido con la ayuda de tantos. «No fue un milagro», dijo en voz baja. «Fue solo cuestión de no rendirse, de despertar cada día y hacer un poco más, de creer que una semilla vieja aún podía germinar, de entender que el abandono no es el fin, es solo una pausa esperando a alguien con el coraje de presionar el botón de play de nuevo.
Y cuando el fuego nos golpeó, descubrimos que no estábamos solas, que el verdadero hogar no son las paredes, sino las personas que lo habitan y se ayudan mutuamente. Doña Carmen asintió y se quedó en silencio a su lado, ambas observando el sol terminar de descender y la noche llegar suave y tranquila. Y en ese silencio confortable, María entendió que había encontrado más de lo que esperaba cuando gastó hasta la última moneda comprando esa hacienda a ciegas. Había encontrado un hogar, había encontrado un propósito, había encontrado una familia elegida, había encontrado a sí misma. A veces, la vida nos presenta ruinas, ya sean físicas o emocionales. Nos deja en un lugar que parece desolado, sin esperanza, donde el pasado pesa y el futuro es incierto. Pero la historia de María nos enseña que el abandono no es un destino final, sino una pausa que espera por alguien con el coraje de regar una semilla, de limpiar un rincón, de creer que incluso en la tierra más árida, la vida puede brotar de nuevo. Y lo más hermoso es que, en ese proceso de reconstrucción, no solo levantamos paredes o cultivamos huertos, nos reconstruimos a nosotros mismos. Descubrimos una fuerza que no sabíamos que teníamos, una resiliencia que nos permite florecer incluso después de las sequías más duras y los incendios más devastadores. Porque la verdadera fortaleza no reside en evitar las caídas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, y en la sabiduría de entender que, a veces, la ayuda más inesperada y la comunidad más hermosa surgen justo cuando más las necesitamos. ¿Qué parte de tu vida está pidiendo ser reconstruida? ¿Qué semilla estás lista para plantar, incluso sin saber si germinará? Recuerda, el recomienzo es posible, siempre lo ha sido.